Decimos, el valor de A, o sea, el aumento, es el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Su signo nos indica si la imagen es derecha o invertida. ¿Ya? Vamos a ver. Acá tenemos lo siguiente. Objeto, imagen. ¿Ya? Entonces, sería lo siguiente. Mira, tenemos que acá es teta, teta, ¿no? Este triangulito que está acá vendría a ser semejante a este triangulito que está acá, ¿o no? Son semejantes esos triangulitos, ¿correcto? Entonces, como son semejantes, tenemos lo siguiente. Cumple que el tamaño de la imagen es el tamaño del objeto, como el valor absoluto de la distancia imagen es a la distancia objeto. Toda imagen real tiene una distancia imagen positiva. Toda imagen invertida tiene un aumento negativo. Toda imagen virtual tiene una distancia imagen negativa. Y si la imagen es derecha, tiene un aumento positivo. O sea, en general, el aumento sería así. Sería menos I sobre O. Menos I sobre O. Profesor, ¿qué cosa significa el signo menos? Mira, si tú reemplazas y tu aumento te sale negativo, significa que tu aumento está de cabeza, o sea, está invertido. Si te sale positivo reemplazando tus datos, te va a salir pues un aumento hacia arriba, ¿no? O sea, derecho, que no se ha volteado. Rafa, ¿y eso de quién depende? Ah, bueno, depende del signo de la distancia imagen. Si la distancia imagen es negativa, o sea, está en la zona virtual, entonces negativo con negativo te va a salir positivo. Te va a salir un aumento derecho. Si la distancia imagen es positiva, positiva con negativo te sale negativo. O sea, si la distancia imagen es positiva, significa que está en la zona real, o sea, tu aumento va a ser invertido, va a ser de cabeza. Por eso, siempre que la imagen es virtual, es derecha. Y siempre que la imagen es real, es invertida. ¿Está bien? Si combinamos esto con las ecuaciones de los espejos esféricos, nos quedaría así. El aumento sería F sobre O menos omega es 1 menos I sobre F. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. A ver, vamos a ver.
Me piden que lo repita, ¿no? Pero no hay- Vamos a repetir entonces. Bueno, acá tenemos el objeto. Tenemos el objeto. Repito lo del F. O sea, lo que estoy haciendo ahorita. Sí, ¿no? Está sin re. Vamos a ver. Ya, a ver. Tenemos acá entonces, él es el objeto y esta vendría a ser la imagen. ¿Ya hasta ahí se entiende o no se entiende hasta ahí? Esta distancia es la distancia imagen y esta distancia es la distancia objeto. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué opinan? Bueno, espero que todo esté bien. A ver, los rayos o prolongación no deberían converger en el foco. Ese es un rayo principal. Ese es cuando es un rayo principal. Recuerda que hay varios tipos de rayos principales. Cuando el rayo principal ya pasa, lo que pasa es que hay varios tipos de rayos principales, ¿no? Un rayo principal es paralelo al eje principal, se refleja y pasa por el objeto. Es uno. Otro rayo principal es el que pasa por el centro. Él se refleja por ahí mismo, ¿no? Otro rayo principal es el que pasa por el vértice y se refleja por ahí. Entonces, yo estoy utilizando el rayo principal que va por ¿dónde? Por el vértice y se refleja por acá. Y al que pasa por el centro. Lo que pasa es que, mira, si tú quieres graficar todos tus rayos, puedes graficarlo todo si gustas, pero necesitas solamente dos. Por ejemplo, un rayo principal es este, el que viene paralelo y rebota por el foco. Ese es uno que hemos usado. Otro es el que pasa por el foco y refleja paralelo. Ya, ese es otro que hemos usado. Bien, otro rayo principal es el que está acá, el que pasa por el vértice y se refleja por acá. Ese es otro. Y otro es el que pasa por el centro. O sea, son varios rayos principales. ¿Ya? Acá estamos colocando uno que pasa por el centro, perdón, por el vértice y se refleja por acá. El rayo que pase siempre por el centro se va a reflejar siempre por ahí. Siempre por ahí. El que pase por el centro siempre se va a reflejar por ahí. Recuerda, cuando un rayo sale de un objeto, puede, si se va paralelo, se va a reflejar por el foco. Ese rayo a mí no me conviene usarlo ahorita, porque yo quiero trabajar con mi vértice. En cambio, si el rayo se va al vértice,
choca en el vértice y rebota, y al rebotar, al pasar por el vértice se supone que estos ángulos son iguales. Y el que pasa por el centro rebota por ahí mismo. Profesor, ¿yo hubiera podido formar mi imagen con otros rayos? Sí, lo podías formar con otros rayos, no hay problema. Todos te forman las imágenes. Paralelo, foco, te sale la imagen, ¿no? Con de repente el que pasa por el foco y refleja. Pero esos que pasan por el foco a mí ahorita no me interesan, porque ahorita el foco a mí no me importa. Yo lo que quiero es encontrar una relación entre los tamaños del objeto y de la imagen. Entonces, esto vendría a ser de la siguiente forma. Estos ángulos son iguales. Como son ángulos iguales, acá se sombrea un triángulo grande y acá se sombrea un triángulo chiquito. Estos triángulos, grande y chiquito, son triángulos semejantes. Pero como son triángulos semejantes, están en proporción, su tamaño del objeto con el tamaño de la imagen están en proporción a la distancia objeto con la distancia imagen, ¿sí o no? Bueno, entonces lo voy a escribir como ecuación. Tamaño de la imagen es al tamaño del objeto y como los tamaños nunca son negativos, ¿ya? Dice lo siguiente. Tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto es el valor absoluto de la distancia imagen entre la distancia objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a esto se le llama aumento, a la relación entre el tamaño de la imagen y tamaño del objeto. Pero si queremos trabajar con signos, vamos a ver lo siguiente. Cuando la imagen es real, la imagen es invertida. O sea, cuando es real, es invertida. Cuando es real, es invertida. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora bien, si toda imagen es virtual, entonces es derecha. Entonces colocamos la fórmula de esta manera. El aumento es menos la distancia imagen entre la distancia objeto. ¿Por qué? ¿Por qué el signo menos? Porque si la distancia imagen es virtual, entonces va a ser negativa. Al ser negativo, negativo con negativo te sale positivo. O sea, el aumento sería positivo. ¿Qué cosa significa un aumento positivo? Que la imagen es derecha. ¿Y tiene sentido o no tiene sentido? Claro que sí, porque una imagen virtual te da un aumento, una imagen derecha. O sea, un aumento positivo. ¿Correcto? Ujú. Muy bien. Ahora, decimos, a partir de la ecuación de los espejos esféricos, o sea, si combinamos esto con el fío, si tú combinas esto con el fío, te va a quedar de la siguiente manera. El aumento sería, ¿ya? El aumento sería, utilizando el fío, te va a quedar F sobre
F menos O es igual a 1 menos I sobre F. Es al final lo mismo. Son formas alternativas de encontrar el aumento. En la primera fórmula sería sin usar la distancia de imagen. La segunda sería sin usar la distancia objeto. Muy bien. Ahora sí vamos a resolver. ¿Se entendió algo? Muy bien. Número 1. Las imágenes que se obtienen en un espejo plano son. A ver, hay una pregunta ahí. ¿Por qué lo debo colocar en el valor absoluto con el A? Bueno, lo que pasa es que, como les repito, a ver, cuando tú hablas de un tamaño, entre un tamaño, ¿el tamaño puede ser negativo? No, pues el tamaño no puede ser negativo. Tú no puedes decir, por ejemplo, oye, ese objeto mide menos 2 metros. Oye, ese objeto mide menos 4 metros. Esa imagen mide menos 2 metros. O sea, no hay un tamaño negativo. Cuando tú relacionas tamaño con tamaño, entonces obviamente el aumento no va a tener signo, sino va a ser ¿qué? Va a ser solamente un valor. Por eso le estamos poniendo valor absoluto, pues. Con el tamaño del objeto y con el tamaño de la imagen no vas a poder tener el signo del aumento, solo el valor del aumento, pero no el signo. Por eso le pusimos valor absoluto. Ujú. Muy bien. Las imágenes que se obtienen en un espejo plano son, al ojo, ¿cómo son las imágenes? Virtuales, derechas y del mismo tamaño. La clave, la C. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien. Esas serían las características de una imagen virtual. Muy bien. Número 2. Un cachimbo de la FIM. Un cachimbo de la FIM tiene una estatura de 1,70, ¿no? Es un poquito más bajo que yo. Está parado frente a un espejo plano. ¿Qué longitud mínima debe tener el espejo para que se pueda ver completamente? ¿No? Eso también está recontra fácil, ¿sí o no? Recontra sencillazo. Más fácil que tu examen.
Huevo. Sencillo. Fácil. ¿Está bien? Ahí está el cachimbo de la FIM. ¿Te acuerdas la propiedad? X mínimo debe ser H medios, o sea, 170 centímetros sobre 2, 85 centímetros. Droga. Aplica Ruffini, dice, ojímetro. Con matriz inversa, a medio de ojo, dice. Muy bien, Jorge, porque ojo de loca no se equivoca. ¿No? Ah, no, ese era para Oscar, ¿no? Número 3. Un cachimbo de H metros de estatura está parado frente a un espejo. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, la longitud mínima del espejo para que pueda verse de cuerpo entero es H. Eso es falso, ¿verdad? La distancia mínima entre el cachimbo y el espejo para poder verse de cuerpo entero, dice, es 2H. Nada, no hay distancia. La altura respecto del piso al cual debe colocarse el objeto para que pueda verse de cuerpo entero debe ser H medios. También eso es falso, porque respecto al piso tendría que ser H medios más este cacho. Y yo no sé cuánto es ese cacho. Si yo supiera cuánto es ese cacho más este cachazo, me doy todo el cachazo. Por lo tanto, acá sería falso. La clave sería la E. ¿Correcto? La E. Ya. ¿No entendieron la 3? Es que acá dice Josbel respecto al piso. Tiene que ser H medios. Pero respecto al piso tiene que ser todo esto, pues, ¿no? Si tú dices respecto al piso, ¿no tiene que ser todo esto? O sea, ¿X es H medios? Es la pregunta. Se mide desde la parte superior. Ah, no, respecto a la altura sería esta partecita de acá, pues. Pero igual no es H medios.
Si tú quieres encontrar este cachito que está acá, tendrías que tener cuánto mide esta parte de acá. Esta parte de acá está abajo de la cabeza. No sé, le puedes poner de repente, si él mide 1,70, acá esto ya sería, por ejemplo, 10, ¿no? Esto sería, por ejemplo, no sé, 10. Entonces, si él mide 1,70, esto sería ya 1,60. Y acá sería 80. Entonces, esto ya no coincide a la mitad de la altura de la persona. La persona dice que es de H metros. A no ser que tengan los ojos en la cabeza, pues, ¿no? Acá arriba. ¿Me entienden? Por eso es falso. A ver, la número 4. Muy bien. 0,75 metros. O sea, 75 centímetros. Vamos a ver. Solución. Fíjate que ahí está el observador. Este es el espejo. ¿Ya? Dice, el árbol mide 4,5 metros. ¿Ah? Ojo. Acá está el objeto. Este objeto llega al espejo, se refleja y sale pues la distancia. Acá sale el objeto de imagen, ¿no? O sea, este es el objeto y esta es la imagen. Correcto. Tenemos acá el objeto, acá tenemos la imagen. Muy bien. Luego tenemos que como esto vale 10, esto también lógicamente vale 10, ¿sí o no? Porque es 8 más 2, 10, pues entonces la distancia objeto y la distancia imagen es la misma. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, obviamente acá tenemos lo siguiente. Esto de acá mide 450 centímetros y mi objetivo es encontrar este cachito que está acá, el X mínimo. ¿Te das cuenta? ¿Hasta ahí se entiende más o menos, chicos? La altura del árbol es 450 centímetros. O sea, 4,5 metros. 450 centímetros. Esto sería 450 centímetros, ¿no? Todo esto vale 10. Y acá sería el X mínimo, lo que te piden. ¿De qué tamaño mínimo debe tener el espejo? ¿Se entiende? Ahora, si te das cuenta, acá hay un triángulo grande y un triángulo chiquitito. Por semejanza de triángulos, cumple que el X mínimo es a 450, como este cachito que es 2 es a todo esto que es 12. A ver, ¿hasta ahí se entendió?
Perfecto. Ahora solamente sería cuestión de resolverlo, ¿no? 450 entre 6, 75. La B. ¿Más o menos? Bien. Número 5. La pregunta es similar. Profe, la parte superior apunta a la zona más baja del espejo porque es el mínimo, ¿no? La parte superior. Ujú. Bueno, no necesariamente, sino que necesitamos que el espejo tenga un menor tamaño, nada más. O sea, de todo esto necesitamos solamente este pedacito, nada más. No Él apunta por acá porque, bueno, en fin, por ahí pasaron los rayos. Llegaron por acá, pasaron por ahí y se reflejan. Tienen que tocar un poco del espejo, pues si no toca el espejo tenemos que graficarlo hasta ahí. Tenemos que graficarlo. Porque si no hay espejo, entonces no se va a poder reflejar el rayo. Muy bien. Un cachimbo uni se encuentra a 2 metros delante de un espejo plano. Detrás de él, a 1 metro, hay un árbol de 3 metros de altura. ¿Qué longitud mínima de espejo necesita el cachimbo para ver la imagen completa? A ver, dice, por algoritmo dual simple a medio ojo. Bien, sin abrir el PDF. Entonces los extremos de los rayos siempre debo dibujarlos dentro del espejo. Es que, claro, pues, o sea, es lógico, porque si no hay espejo no puedes ver, no, o sea, no se va a reflejar. Tiene que haber espejo. Si no, ¿cómo se refleja el rayo? Si no hay espejo va a pasar de frente el rayo, no se va a reflejar. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Acá está el espejo, la imagen. Mira, los rayos salen de los extremos de la imagen, no del objeto. Llegan al espejo, se reflejan. Muy bien, de acá yo prolongo, ¿no? Según el cachimbo, estos
rayos vienen de este lugar. Entonces ahí hay una imagen. Esta distancia es de 3 metros. Este es de 3 metros. Este es 3 metros. 3 metros, ¿no? ¿Se entiende? 1 más 2, 3. El árbol mide 3, ¿no? Y te están pidiendo esto de acá. Entonces cumpliría, por semejanza de triángulos, x mínimo es a 3, como 2, dice acá, es a 5. 1,2, o sea, 120, ¿no? Centímetros. Saldría la B. Muy bien. Todo bien, ¿no? Vamos a ver la número 6. Calcule la altura mínima del espejo que debe colocarse en la pared para que el sujeto, sin moverse, observe la imagen completa del árbol navideño de 0,8 metros, perdón, 0,98 metros de altura. La 6. Enano, dice Pablo. Muy bien. Entonces lo graficamos de esta manera. Decimos lo siguiente. Proyectamos los rayos desde los extremos del árbol hacia los ojos del observador. Ahí tenemos el arbolito. Me están pidiendo encontrar, o sea, sabemos que esto vale 6, y también vale 6, ¿no? Distancia objeto igual a distancia imagen. Te piden la altura mínima. Altura mínima del espejo. Ojo, altura mínima del espejo. Esto de acá mide 98. ¿Están de acuerdo que él también mide 98? Por lo tanto, tenemos que esto de acá vendría a ser el X mínimo, ¿no? Tendríamos acá entonces lo siguiente. Este X mínimo, por semejanza, sería X mínimo es a 8, como 98 es a 14. El 14 es la suma de ¿quién? Del 8 más el 6, ¿no? Todo esto. Todo es 14. Te sale 56. Muy bien.
Número 7. ¿Cuál es tu clave en la 7? Muy bien. A ver. El ejercicio anterior. Ya, a ver, dice, calcule la altura mínima del espejo. O sea, ¿qué altura mínima debe tener el espejo que se debe colocar en la pared para que el sujeto, sin moverse, o sea, él se mantenga ahí, observe la imagen completa de su árbol navideño de 0,98 metros de altura? Para que el sujeto pueda ver al árbol, necesitamos que el tamaño del árbol, que los rayos salen desde la parte de la base y la parte de altura, ¿no? Estos rayos salen, llegan al espejo y se reflejan en los ojos del sujeto. Pero aparentemente, para el observador, estos rayos vienen de un lugar muy lejano y ese lugar, la fuente vendría a ser una imagen. Bueno, no es muy lejano porque simplemente te describe la imagen, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurriría acá? Bueno, pues yo solo necesito conocer el tamaño del espejo. Yo sé que él vale 6, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué vale 6? Bueno, vale 6. Se entiende que vale 6 porque del objeto al espejo es 6. Entonces, la imagen del espejo también es 6. Creo que hasta ahí entienden todos, ¿no? Luego, aplico semejanza. Él mide 98. Él también 98 centímetros. Objeto imagen. Este de acá vendría a ser el X mínimo, ¿verdad? El X mínimo. Eso es lo que yo quiero calcular, pues. Pero si él vale 98 y tú quieres el X mínimo, ¿sí o no que cumple que todo este triangulito es semejante al todo el triangulazo, ¿no? En el triangulito sería X mínimo es a 8, como 98 es a todo, que es 14, ¿o no? O sea, el X mínimo sale 56. ¿O no?
Esperemos que todo esté bien. Número 7, ahora sí. Muy bien. En la figura se muestran dos espejos idénticos situados paralelamente uno frente al otro. ¿Correcto? De acuerdo. Determine lo correcto. Determine lo correcto. Se forman infinitas imágenes de la vela en los espejos. Las imágenes se van haciendo más pequeñas conforme se alejen. La distancia entre las cuartas imágenes es 9,6 metros. A ver. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. O sea, es como más o menos cuando tú vas al peluquero o al barbero y tienes, pues, espejos delante, espejos atrás, ¿sí o no? Espejo delante, espejo atrás. ¿Sí o no? Que obviamente hay, pues, infinitas imágenes, ¿sí o no? Infinitas imágenes, ¿correcto? Entonces, obviamente, acá dice lo siguiente. ¿Se forman infinitas imágenes? Ah, bueno, eso es verdadero. Se forman infinitas imágenes. A ver, la primera es verdadero. Obvio, no va a tener un final de imágenes. Se van a formar infinitas imágenes, eso lo sabemos. La segunda, las imágenes se van haciendo más pequeñas conforme se alejan los espejos. Conforme se alejan de los espejos. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Las imágenes se van haciendo más pequeñas? Claro, eso es falso. La imagen no se va haciendo más pequeña. Muy bien. Lo que sí me intriga es cómo han resuelto la tercera proposición. Dice, la distancia entre las cuartas imágenes es 9,6. Esa parte me intriga. ¿Cómo lo han hecho? Uh-huh. Uh-huh. Contando uno por uno. Claro, puede ser. Es una buena opción. Uh-huh. Claro. O sea, más o menos esto sería algo así, ¿no? O sea,
Tú tienes acá, por ejemplo, la primera imagen, te va a salir así. Esta vela va a tener una imagen acá. Esta sería la imagen 1. Y acá tendría otra imagen. Esta sería la imagen 1 también. O sea, estas serían las primeras imágenes. ¿Sí o no? Solo que esto de acá mide ¿cuánto? Esto mide 20 centímetros y esto de acá mide 40. Entonces, la distancia entre las primeras imágenes sería acá 40 y acá 80. En total sería 120, ¿o no? Esa es la distancia entre las primeras imágenes. ¿Pero qué te falta? Te piden entre las terceras, no, las cuartas. Dios mío, las cuartas. O sea, ahora, esta imagen en este espejo, en el espejo que está acá, va a formar una imagen para el otro lado. ¿Te das cuenta? O sea, esta imagen va a formar una imagen 2 por acá. ¿Te das cuenta? Una imagen 2 por acá. Y como esta distancia vale 100, todo esto de acá vale 100. Mira qué barbaridad. Mientras que esta imagen va a formar en este espejo, para allá también, a 80. Uy, ya está muy lejos ya. Tendría que tener una hoja bien larga, ¿no? Y ahí encontraría la distancia entre las segundas imágenes. Y así tendría que seguir, ¿no? Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a generalizarlo. Vamos a generalizarlo. Para que tú encuentres la distancia entre las imágenes, esto va a ser 2nd, donde D es la distancia entre los espejos. ¿Está bien? Y N vendría a ser el número de imagen. Número del orden de las imágenes. O sea, si te piden entre las cuartas imágenes, N vendría a ser 4. 4 por 2 es 8. 8 por 0,6, ¿esto te sale cuánto? 4,8. Por lo tanto, la última proposición es falsa. La clave sería solo uno, ¿no? Las dos últimas son falsas. ¿De acuerdo? Así es como Gonzalo dijo la A, John dijo la A, Hans dijo Angie, Joswell también dijo la A. Muy bien. Esta sería entonces la relación. Esa sería entonces la relación que existe, pues, entre la distancia entre las imágenes, ¿no? 2nd, en general. Estamos generalizándolo, ¿ya? Estamos generalizándolo. Muy bien. Número 8. ¿Cuál sería tu clave en la 8?
Muy bien. Euler, dice. Hans trata de barajearla. Muy bien. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Se tienen dos espejos planos ubicados en forma paralela. Si la distancia entre las terceras imágenes es 42, determina la distancia entre los espejos planos. Dos ND, ¿no? Terceras imágenes, 42. 7. Huevo, ¿no? Entonces ya aprendes ya la formulita ya, 2ND. Muy bien. Número 9. Las quintas imágenes se forman en los espejos paralelos E1, E2. Están separados 2,5, dice metros. Hallar X. Ajá. Pablo dice la D. Edson dice la D. ¿Qué dice Hans? D por MRU, dice. Muy bien. Muy bien. Angie también dice la D. Muy bien. Bien. Entonces, la D dice Edson, Josbel, John, Hans, Sergio, Gonzalo. Muy bien. Vamos a ver. Solución. E. 2ND. Para las quintas imágenes, 250 centímetros es igual a 10D, D vale 25, o sea, X vale 5. ¿Correcto? Esa fórmula de 2ND, ya pues se nos va a quedar, ¿no? Se nos va a quedar. Muy bien. Número 10. Ajá. Muy bien. Pablo dice la D. Alonso le encanta. Josbel dice la D. John dice la D. Angie dice la D. Y casualmente Hans dice la D. Edson dice la D. Sergio dice la D. Muy bien. Entonces, dice, señale la alternativa que no corresponde a un elemento de los espejos esféricos. Bueno, pues se mencionó al eje principal, al centro de curvatura, al foco
Distancia focal, vértice. ¿Hay alguien que no está? ¿Quién no está ahí? El centro óptico, ¿no? El centro óptico. ¿Y el centro óptico dónde se usa? El centro óptico se utiliza, ya, el centro óptico se utiliza en el tema de lentes. Ya, lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, felicidades. Felicidades. Número 11. Señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a un espejo cóncavo. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería tu clave en la 11? Muy bien. Vamos a responder. Todo rayo de luz que viaja paralelo al eje principal después de reflejarse en una superficie esférica pasa por su prolongación del foco. O sea, te están preguntando, este es el espejo, dice toda luz viaja paralelo al eje principal, después de reflejarse en la superficie esférica pasa él o su prolongación por el foco, dice. Él o su prolongación por el foco. Ese es verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas? Viene paralelo, chocan. Claro, siempre y cuando trabajemos con rayos paraxiales, ¿no? Todo rayo de luz que pasa por el foco o su prolongación, dice, después de reflejarse en la superficie esférica viaja paralelo al eje principal, eso también es verdadero, son rayos principales. Todo rayo de luz que pasa por el centro de curvatura se refleja por sí mismo, verdadero. Esos son los rayos principales. Esos son los rayos principales. Claro, nosotros trabajamos con rayos principales. Así es. Perdón, con rayos paraxiales. Muy bien. Se asume que el centro de la curva es toda la recta. Se asume que el centro de curvatura es toda la recta. No, no, no. No es así. O sea, el centro de curvatura existe, pues, porque se supone que hay un radio. No puede ser toda la recta, tiene que existir.
Se supone que si fuera infinito el centro de curvatura, entonces también la distancia focal también sería infinita, porque la mitad del infinito sí sigue siendo infinito. Sí existe. Lo que pasa es que se asume que es paraxial como más o menos cuando tú haces caída libre. Cuando tú haces caída libre, tú asumes que la aceleración de la gravedad es constante, ¿sí o no? O sea, el problema no te lo dice. Algunas veces te lo dice, pero no siempre. Asumir que la aceleración de la gravedad es constante. No, pues, pero en óptica tú tienes que asumir que es constante. Es así, para que sea óptica geométrica, para que se pueda calcular. Como en caída libre, tú asumes que la aceleración de la gravedad también es constante. ¿Te das cuenta? A ver, número 12. Si un objeto luminoso se coloca frente a un espejo esférico cóncavo y se obtiene una imagen real invertida de menor tamaño, podemos afirmar que el objeto se encuentra, mira, es una imagen real invertida de menor tamaño. ¿Dónde se encuentra el objeto? Edson dice la A. Yo también dice la A. Hans también dice la A. Muy bien. Angie dice Angie. Uh -huh. Azotea. Claro, ¿no? Como te das cuenta, el objeto tiene que estar más allá del centro de curvatura. La clave es la A. Él dice AG. AG es plata, ¿no? Uh -huh. Dime, Oscar. ¿Puede dibujar a quién? Dibujar a I. Ah, el tercer caso. ¿Cuántos años cumplí? Ah, sí, pues nadie me saludó. Tú nomás me saludaste, ¿no? El único que me saludó fue Samuel. A ver, vamos a ver. Ah, ese es el tercero. Eh, ese es el que siempre usamos. Pues mira, ¿no te acuerdas que cuando tenemos acá un espejo, un espejo esférico, este es el centro de curvatura, ¿sí o no? ¿Está bien? Estoy exagerando. Cuando un rayo pasa por el centro, ¿por dónde se refleja? Por ahí mismo. Eso es. Pasa por el centro, se refleja por el mismo centro. Eso es lo que pasa. Cuando todo rayo pasa por el centro de curvatura, se refleja por sobre sí mismo, claro. Nada más. No, ese sería. Muy bien. A ver, número 12. A la 12 le decimos, ¿no? Número 13 sería.
Feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Edson. Muchas gracias a Angie y a Hans por el saludo. Está buena, voy a tomarle captura ya. Voy a tomarle captura. Angie, ¿ya elegiste? No, aún no. Pero tú no estás en mi lista de opciones. Bien. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Feliz Navidad. Gracias, Oscar. A su Oscar, te han dado duro, ¿eh? ¿Dónde es la reunión? No, ya pasó, ya. Por eso fue feriado en Pitágoras. Por eso no hubo clase en Pitágoras. Bien. Dice, si un objeto luminoso se encuentra entre el centro de curvatura y el foco de un espejo esférico cóncavo, sobre su imagen podemos afirmar que es. Sobre su imagen podemos afirmar que es, dice. Gracias a todos. Josbel dice que la clave es la A. ¿Están de acuerdo con él? Bien. Solución. Ya déjalo, está muerto. Ah, sí. Angie, ya déjalo, ya está muerto, déjalo. Bien. Mira, tenemos lo siguiente. Acá está el objeto. Ya, acá está el objeto. Trazamos. Mira, el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, ¿no? Entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, al trazar este rayo, que es paralelo al eje principal y luego se refleja por el foco, el que pasa por el foco se refleja paralelo. Entonces, esta es la imagen real. Como te estás dando cuenta, sus características es real, invertida, de mayor tamaño. O sea, la clave es la C. Gracias, Jobel. Vamos a ver. Estaba practicando nomás, dice. Después de tirar el... Después de tirar los maicitos, ¿no? Muy bien. ¿Qué te decían? Te voy a regalar cuates. Conmigo vas a tener cifru para toda la vida. Bien. Dice, determine las proposiciones incorrectas.
Determine las proposiciones incorrectas. La A dice Josbel. La A dice Josbel. Si un objeto luminoso se coloca en el centro de curvatura de un espejo cóncavo, su imagen es real, invertida y de igual tamaño. El primero es verdadero. En un espejo cóncavo, perdón, en el foco de un espejo cóncavo no se obtiene imagen al colocar un objeto, también es verdadero. Los espejos cóncavos no producen imágenes virtuales, falso. Sí pueden producir cuando se colocan entre el foco y el vértice, producen imágenes reales, virtuales de mayor tamaño. Perdón, virtuales derechas de mayor tamaño. La clave sería, me piden la incorrecta. Solo la tercera es la incorrecta. Así es, Samuel. En el AP y en el AB todo el mundo activa su cámara. Va analizando su cámara. Ya, va analizando su cámara. Bien, chicos. A ver. Vamos a saltearnos un poquito acá. A ver, la 18. Así es, Oscar, ahora sí es. La 18. ¿A qué distancia del vértice de un espejo cóncavo de 120 centímetros de radio se debe colocar un objeto luminoso para obtener una imagen real y del doble de tamaño? Número 18. Bueno, pues, solución. Te dicen a qué distancia del vértice de un espejo cóncavo se debe colocar. O sea, te están pidiendo la distancia objeto. ¿Te das cuenta? Te están pidiendo la distancia objeto. ¿A qué distancia del espejo se debe colocar un objeto, no? ¿Alguien podría decirme cuánto es la distancia focal? ¿Alguien podría decirme cuánto es la distancia focal, según el enunciado? ¿Cuánto es la distancia focal? Muy bien, 60, ¿no? Y es positivo porque es un cóncavo. Entonces es 60. Más 60, ¿no? Porque es cóncavo. R medios, 60. Muy bien. Bueno, la idea es que se debe colocar un objeto luminoso para obtener una imagen real del doble de tamaño. A ver, tiene que ser el doble de tamaño, ¿eh? Entonces aplico, mira, tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto es igual a la distancia imagen entre distancia objeto. A esa relación se le conoce como el famoso Tito, Tito, Tito. Tito, Tito, Calatito, Tito. ¿De acuerdo? Así se le conoce como Tito, 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 Tito. Entonces, tú dices, el tamaño de la imagen tiene que ser igual, o sea, dice que tiene que ser el doble del tamaño, ¿no? Entonces le pongo 2 veces el tamaño del objeto, entre el tamaño del objeto, esto va a ser igual a la distancia imagen entre la distancia objeto. Por lo tanto, me quedaría que la distancia imagen es 2 veces la distancia objeto. Ahora, si la distancia imagen es 2 veces la distancia objeto, la imagen pregunta, ¿es real, sí o no?
La imagen es real. Entonces, si la imagen es real, la distancia de imagen es positiva, ¿sí o no? La distancia de imagen es positiva porque la imagen es real. Entonces colocamos acá lo siguiente. Como es real, es positiva. Entonces aplico fío. Fío. 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre O. Fío. Entonces, aplicando fío, me quedaría 1 sobre F, que es 60, es igual a 1 sobre I, que es 2 veces O, más 1 sobre O, que es O. Obviamente acá tendríamos que me saldría 1 sobre 60 es igual a 3 veces sobre 2O. Y esto sería que O sale 90 centímetros. Y tu clave sería cochino. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Bueno, no sé si pueden revisar las preguntas de su examen. A ver cómo les va yendo. Mira, algunos ya se van saliendo ya. Yo les digo que revisen la pregunta de su examen y al toque se van, ¿no? ¿Por qué son así, chicos?